guadalupianos, guadalupianas, estamos hoy acá y vamos a desentrañar un libro en realidad bastante fácil si uno sabe un poco de historia, que se llama Animal Farm o Rebelión en la Granja. Rebelión en la Granja es el quinto libro de George Orwell y se publicó en 1945. Fue adaptada al cine 2 veces y la revista Time la eligió como una de las mejores 100 obras publicadas entre 1923 y 2005. La trama es bastante fácil, transcurre en una granja y narra cómo los animales realizan una revolución para liberarse del yugo de la explotación de uno de los granjeros, ¿no? En esta ficción creada por este escritor inglés, los animales tienen características humanas. Hacen cuestionamientos sobre política, sobre filosofía y sobre su propia identidad también. La historia comienza cuando un cerdo al final de su vida hace una reunión en la que enseña una canción que incita a los animales a rebelarse. Poco a poco los animales se van dando cuenta de la explotación de los seres humanos hacia ellos y los sacan a patadas básicamente a los que vivían en la granja. Los más inteligentes de los animales, que eran los cerdos, que eran capaces de leer y de escribir, comienzan a encabezar una nueva sociedad. El animalismo, que es una teoría política ficticia, que se parece bastante al estanilismo. Al principio comienzan a tener sus frutos, es una sociedad bastante igualitaria y produce mucho más, pero con el pasar de los años, la nueva estructuración de la sociedad se vuelve incluso más injusta, rígida y represiva que la anterior, a tal grado que al final de la novela es imposible distinguir entre hombres y cerdos. Los cerdos obviamente terminan siendo los nuevos opresores. El hombre es la única criatura que consume sin producir, no da leche, no pone huevos, es demasiado débil para tirar del arado, no corre con rapidez suficiente para atrapar conejos. Sin embargo, es dueño y señor de todos los animales. Los hace trabajar, les devuelve lo justo para que no se mueran de hambre y el resto se lo guarda para sí. Nuestro trabajo labra la tierra, nuestro estiércol la fertiliza, pero ninguno de nosotros posee más que la piel que lleva encima. Vosotras, las vacas que veo ahí adelante, ¿cuántos miles de litros de leche habéis dado durante este último año? ¿Y qué ha pasado con la leche que debería haber estado criando a robustos terneros? Se ha ido, hasta la última gota, por la garganta de nuestros enemigos. ¿Y vosotras, las gallinas, cuántos huevos habéis puesto este último año y de cuántos han salido polluelos? Nadie robaba, nadie se quejaba de sus raciones y las peleas y los mordiscos y los celos, tan característicos de la vida en los viejos tiempos, casi habían desaparecido. Nadie o casi nadie eludía el trabajo. Es cierto que Marieta no se destacaba por madrugar y solía dejar de trabajar temprano alegando que tenía una piedra en un casco. Y la conducta de la gata era un poco rara. Pronto se descubrió que cuando había trabajo que hacer, la gata nunca estaba. Se fumaba durante varias horas y reaparecía cuando iban a comer, o por la noche, cuando había terminado el trabajo, como si nada hubiera ocurrido. Pero sus excusas eran siempre tan excelentes y ronroneaba con tanto cariño que resultaba imposible no creer en sus buenas intenciones. La novela habla, metafóricamente, del régimen stalinista en la Unión Soviética posterior a la Revolución de 1917. En el prólogo de la reimpresión de 2015, hecha por Penguin Random House en su edición de bolsillo, Orwell expresa que Rebelión en la Granja tardó varios años en publicarse debido a que no era buena para las relaciones diplomáticas de ese tiempo, o sea, entre Inglaterra y la Unión Soviética. Pero la intención de Orwell no era atacar al socialismo, sino mostrar, la perversión de este nuevo régimen soviético. De hecho, incluso la granja es mucho más próspera después de que es tomada por los animales. Su crítica central va hacia la perversión del ideal. En un ensayo, Orwell explica que lo que sucede una y otra vez es que un movimiento proletario rápidamente es canalizado y traicionado por gente astuta a la cabeza, y entonces surge una nueva clase gobernante. La única cosa que nunca llega es la igualdad. La masa de personas nunca tiene la oportunidad de usar su esencia innata para controlar los asuntos, lo cual da espacio para la cínica idea de que los hombres solo son decentes si carecen de poder. Al leerlo está bueno primero saber algo de la historia de la Unión Soviética y tener en cuenta que cada uno de los animales simboliza una fuerza dentro de la revolución y de la Unión Soviética.
una fuerza histórica. Por ejemplo, el viejo mayor representa a Lenin, Napoleón a Stalin, Bola de Nieve a Trotsky, el cuervo a la iglesia ortodoxa, Molly la yegua pispireta a la clase alta y Boxer el caballo la fuerza de trabajo proletaria. El señor Jones, que es el humano, en esta fábula representa al zar Nicolás II. Napoleón había denunciado esas ideas como contrarias al espíritu del animalismo. La verdadera felicidad, decía, radicaba en trabajar duro y vivir frugalmente. Parecía de alguna manera que la finca se había enriquecido sin hacer más ricos a los propios animales, excepto, claro está, a los cerdos y a los perros. Eso quizás se debía en parte a la cantidad de cerdos y de perros que había. No era que esas criaturas no trabajaran a su manera. Como Chillón nunca se cansaba de explicar, la supervisión y la organización de la granja requerían un esfuerzo interminable. Gran parte de ese trabajo era de una naturaleza que los demás animales, con su ignorancia, no podían entender. Por ejemplo, Chillón les contaba que los cerdos tenían que afanarse todos los días con cosas misteriosas llamadas archivos, informes, minutas y notas. Eran grandes hojas de papel que debían cubrir con una apretada escritura, y una vez escritas, las quemaban en el horno. Eso, explicaba Chillón, era de suma importancia para el bienestar de la granja. Sin embargo, ni los cerdos ni los perros producían alimentos con su trabajo, y había muchos, y siempre tenían buen apetito. En cuanto a los demás, su vida, hasta donde ellos sabían, era la misma de siempre. Por lo general tenían hambre, dormían sobre paja, bebían en el abrevadero, trabajaban en los campos, en invierno les molestaba el frío y en verano las moscas. A veces los más viejos buscaban entre los vagos recuerdos tratando de determinar si en los primeros tiempos de la rebelión, cuando la expulsión de Jones era aún reciente, las cosas habían sido mejores o peores que en ese momento. No recordaban. No tenían con qué comparar su vida actual fuera de las estadísticas de Chillón, según las cuales todo iba cada vez mejor. Para los animales era un problema insoluble, pero ahora tenían poco tiempo para pensar en esas cosas. Solo el viejo Benjamín afirmaba recordar cada detalle de su larga vida y saber que las cosas nunca habían sido ni podrían ser mucho mejores o peores. El hambre, la miseria y la decepción eran, decía, inalterables leyes de la vida. Sin embargo, los animales nunca perdían la esperanza. Más aún, nunca perdían, ni por un instante, la sensación de honor y privilegio de pertenecer a la granja animal. La suya seguía siendo la única granja en toda Inglaterra cuyos dueños y administradores eran animales. Ninguno de ellos, ni los más jóvenes ni los recién llegados, traídos de granjas a 10 o 20 millas de distancia, dejaban de asombrarse. Y cuando oían el estampido de la escopeta y veían la bandera verde ondeando en el mástil, se les hinchaba el corazón de imperecedero orgullo. En Rebelión de la Granja se muestra cómo es el nacimiento de un gobierno opresor e injusto. Y es muy simple ver cómo es el proceso en el que se forma. Por ejemplo, uno de los mecanismos que se utiliza es borrar la memoria histórica. Otro mecanismo es el analfabetismo. El cerdo Napoleón usa su poder para manipular a un proletariado analfabeto y obviamente beneficiarse a sí mismo. Es decir, se convierte él en aquello contra lo que había luchado en un principio. Lo que lo hace posible es el analfabetismo de los demás animales y la educación y la inteligencia de los cerdos. El libro es un mensaje muy fuerte en contra del totalitarismo y la opresión. Nos recuerda cómo todos podemos ser corrompidos si no tenemos cuidado. Es un libro que se lee muy rápido, muy pequeñito, con letra muy grande este en particular. En una tarde está terminado. Se entiende incluso si uno no sabe tanto de historia, pero no me fascinó. No, sinceramente no me atrapó. Lo leí porque era cortito, pero no me atrapó para nada. Vamos a ver qué deparan los otros libros de Orwell. A ver si me gustan un poquito más. Igual es tan cortito y habla tanto de historia y tiene una carga filosófica y de vida tan fuerte que está bueno leerlo. Un cerdo caminando sobre las patas traseras. Sí, era Chillón. Con cierta torpeza, como si le faltara costumbre para mantener su considerable corpulencia en esa posición, pero con perfecto equilibrio, se paseaba por el patio. Un momento más tarde, por la puerta de la casa, salió una larga fila de cerdos, todos caminando sobre las patas traseras. Algunos lo hacían mejor que otros. A uno o dos se los veía todavía un poco inestables y parecían como si les hubiera gustado apoyarse en un bastón, pero todos recorrieron el patio con éxito. Finalmente se oyó un tremendo aullido de perros y un agudo cacareo del gallo negro. Entonces salió el propio Napoleón, majestuosamente erguido, lanzando miradas altivas a un lado y a otro, con los perros brincando alrededor.
Llevaba un látigo en la pezuña. Se produjo un silencio mortal. Asombrados, aterrorizados, apiñados, los animales observaban cómo la larga fila de cerdos avanzaba lentamente por el patio. Era como si el mundo se hubiera vuelto del revés. Al agotarse la primera impresión, hubo un momento en el que, a pesar de todo, el terror a los perros y la costumbre perfeccionada durante largos años de no quejarse, no criticar, pasara lo que pasase, podrían haber emitido alguna palabra de protesta. Pero en ese momento, como obedeciendo una señal, todas las ovejas se pusieron a balar estentóreamente. 4 patas sí, 2 patas mejor. 4 patas sí, 2 patas mejor. 4 patas sí, 2 patas mejor. Los balidos se prolongaron durante 5 incesantes minutos, y para cuando se hubieron callado las ovejas, la posibilidad de expresar alguna protesta había pasado, porque los cerdos ya habían vuelto a entrar en la casa. Benjamín sintió que una nariz le acariciaba el hombro. Se volvió para mirar. Era Trébol. Los viejos ojos de la yegua parecían más apagados que nunca. Sin decir nada, ella le tiró con suavidad de la crin y lo llevó hasta el extremo del establo principal, donde estaban escritos los 7 mandamientos. Durante un par de minutos se quedaron mirando la pared pintada con letras blancas. «Estoy perdiendo la vista», dijo finalmente. Ni siquiera de joven hubiera podido leer lo que está escrito ahí. Pero me parece que esa pared se ve diferente. Los 7 mandamientos, ¿son los mismos de antes, Benjamín? Por una vez, Benjamín aceptó quebrantar sus normas y le leyó lo que estaba escrito en la pared. Ahora no había allí más que un solo mandamiento, que decía: todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros. Y en el epílogo, Orwell pone: es posible que cuando se publique este libro mis puntos de vista sobre el régimen soviético se hayan generalizado. Pero, ¿y qué? Cambiar una ortodoxia por otra no supone necesariamente un avance. Es un libro para leer, o sea, más allá de que a mí me aburrió un poco o no, es un libro para leer. Así que los dejo con esto, cuéntenme si, por favor, lo leyeron y qué les pareció. Y denle a la campanita, que creo que esta vez no me equivoqué, está de ese lado. La campanita, o sea, suscribirse a campanita. Les mando un beso enorme. Nos vemos en el próximo video.